Buenas tardes, mi nombre es Jaime Raúl García Lira. Me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me encuentro en el módulo que lleva por nombre Derecho Procesal Penal 2, con mi asesor educativo, el licenciado Arturo Trujillo Ramos, el cual le mando un saludo cordial. Me encuentro en el reto 1 que lleva por nombre ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Y mi matrícula escolar es la 200-277-44. Dentro de este reto se nos hace mención realizar un video en base a una lectura, el cual tenemos que contestar 3 preguntas. La lectura se llama Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, y el autor es Máximo Langer. En base a esta lectura tenemos que darle respuesta a 3 preguntas. La primera es ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? La segunda pregunta es ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Y la tercera es cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de redes activistas y reformadores en América Latina. Y por último tenemos que realizar un cierre con una opinión personal en la cual debemos de indicar la relación entre el texto que nos dieron de Langer y la reforma constitucional en materia de justicia, en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Bien, dando lo que es el paso a realizar este reto, al momento de leer, pues sí me llevó un poquito la curiosidad, pero pues vamos a darle lo que es respuesta a las 3 preguntas que nos comentan. La primera es ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Dentro de la lectura nos menciona que este modelo tiene un rol importante dentro de lo que es la difusión de leyes, de normas y de políticas públicas a otros países centrales o periféricos. A conclusión personal, considero que los países élites en ese momento tenían el poder del influyentismo para poder transmitir, difundir ante países que no eran élites, que no tenían ese poder influyentismo y esa economía y esa política que al momento de realizar estas leyes los países élites los tenían ellos para que estas reformas que ellos crearan por la necesidad, pues ellos mismos pudieran adoptar lo que eran esas ideas, esos sistemas legales, para que se asentaran dentro de lo que es el territorio de esos países que no eran élites. Ahora bien, respondiendo a lo que es la pregunta sobre las reformas que se difundieron desde la periferia, el autor Máximo Langer nos hace mención el cual este modelo se realiza mediante países que no eran élites, que no tenían ese poder del influyentismo ni esa economía que merecía lo que era un país élite. Estos países, por la necesidad de su realidad social, empiezan lo que es a crear y a tener un sistema de justicia penal propio, a realizar reformas, y son impulsores mismos de sus propias reformas para que estas reformas se pudieran adecuar a su realidad social y éstas fueran adoptadas por países con mayor fuerza política o económica, como son los países élites. Este autor también nos hace mención sobre la difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia, que va de un lado a otro, que es de un país que no era élite a otro de su misma condición. También nos hace mención sobre lo que es la difusión triangular desde la periferia, que va de un país que no era élite a un país que sí lo era, y de ese país a otro país que tenía igual condiciones que el primero que los creaba, o bien de este país a uno que estaba dentro de lo que era o igualaba sus condiciones. La segunda pregunta que nos hace mención, que nos hace que realicemos y demos la respuesta es ¿en qué se distinguen los códigos inquisitivos a lo que son los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bueno, para mí esto es un tema muy importante porque considero que
que en esa época lo que menos prevalecía era el defender lo que era los derechos humanos. Las garantías individuales eran muy nulas al momento de entrar en un proceso. Por una parte tenemos a lo que son los códigos inquisitivos, los cuales eran creados por las iglesias católicas y las monarquías absolutas. El primer punto que considero que los distingue son los derechos que el imputado tenía a la hora de ser juzgado, los cuales, como lo mencioné hace un momento, eran carentes, no tenían esa fuerza que ahora se les da. El Código de Instrucción Criminelle incorporó dentro de esa época un juicio oral y un público, el cual se volvió lo que es un poco mixto por llevar las dos partes. Nos menciona la lectura que los países latinoamericanos en ese momento se negaron a lo que era adoptar, ya que desconfiaban pues generalmente de lo que eran los juicios orales. Otro punto que también considero que los distingue es la presencia de los jurados. En esos códigos, en esas leyes, lo que menos existían o lo que menos se implementaba eran los jurados, que ahora pues en muchas de las reformas ya se implementaron. También nos refiere sobre la prisión preventiva, que en ese momento a la hora de realizar un proceso, la prisión preventiva era muy forzosa, a comparación de lo que es ahora, que observamos que en debidos procesos pues no se requiere lo que es la prisión preventiva oficiosa. Considero que esa era una parte igual fundamental a la hora de realizar lo que es el proceso legal. Cuando dentro del sistema acusatorio latinoamericano nos menciona la lectura que tenían como bases fundamentales diferentes principios, los cuales eran de gran ayuda para el imputado, porque ya se menciona lo que es la igualdad de condiciones, el debido proceso que tiene que tener el imputado, ya que pues en este sistema lo que más prevalece era el cuidar de los derechos humanos que tenía el imputado, y la prisión preventiva, como lo mencionó hace un momento, pues ya no era en total en todos los procesos, sino ya en diferentes casos que así se adecuara o que así se requiriera dentro de lo que son las leyes. Es un tema muy importante porque nos menciona la lectura que los códigos inquisitivos eran hechos por lo que eran las iglesias católicas y las monarquías, ¿no? Yo considero que después de la separación de lo que fue iglesia y estado, pues viene una diferencia enorme en lo que es un proceso y un debido proceso, en el cual en el sistema inquisitivo pues se violaban muchos o era de violarse muchos derechos que pues sin duda estos afectaban a lo que es el imputado. La tercera nos menciona cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red activista y reformadores en América Latina. Considero que todos aquellos países que empezaron con sus reformas, representados por medio de una red de abogados, los cuales participaron en reformas legales, implementaron códigos para adecuarlos a su realidad social, los cuales, como observamos, son más apegadas a cuidar y proteger lo que son las garantías, los derechos humanos del imputado, que se realiza el debido proceso que se tiene que tener. Con esto se viene una época de reformas, las mismas se publicaban, hubo conferencias ante la sociedad, lo cual fue una solución para los problemas, como lo menciono, para la realización del debido proceso. Aquí ya era menos violatorio un derecho humano que en el sistema inquisitivo. Por último, nos pide realizar una opinión en la que tenemos que indicar la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. A manera de conclusión y opinión, considero que el texto de Langer nos da una parte fundamental y siento que es como una base en la que se asienta
ahora el sistema acusatorio mexicano, de lo cual ahora son las reformas en materia de seguridad pública y una relación que considero que es importante, pues es la del debido proceso. Ahora va más apegado a lo que es cuidar los derechos humanos del imputado y las garantías individuales que todos tenemos que tener plasmados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También nos señala que la igualdad de condiciones dentro del debido proceso pues fue una reforma circunstancial y muy importante, que todo sentenciado será conforme a lo que tiene que prever cada código que se puede tomar para poder llevar lo que son los procesos legales y no sobrepase o nulifique los derechos que ha de tener lo que es el imputado a la hora de defenderse. Considero que esta fue una lectura y es una lectura que como estudiantes de derecho pues tenemos que tener a la mano y darle lo que es la lectura correcta. Bueno, mi nombre es Jaime Raúl García Lira y mi matrícula escolar es la 277-44. Gracias.